Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 14 de enero del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: «Si quieres, puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: «No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio». Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué rotundo que es esto. Pocas palabras, pero palabras decisivas. Cada una de ellas es una palabra decisiva. ¿Dónde se muestra la fe de este leproso que se acerca a Jesús? La expresión permanente de Jesús respecto de un enfermo al cual él cura, ¿cuál es? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado. Tu fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe usted no se acerque al Señor. Si usted pide sin fe, es porque usted no cree que aquel a quien le pide aquello que le está pidiendo puede llevarlo a cabo. El leproso aquí está seguro. Va a Jesús seguro de que Jesús es aquel que puede curarlo de algo que no puede hacer ningún otro. Las mismas palabras de él y el mismo acto de él. Fíjese cómo se allega a Jesús. Se postra delante de Jesús. Le está suplicando. Es como una oración su pedido. Maestro, si tú quieres, tú puedes. Si tú quieres, tú puedes. Claro, el Señor siempre quiere. Siempre quiere la vida, siempre quiere la salud, siempre quiere la verdad, siempre quiere lo mejor. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús al leproso? El leproso dice: si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué le dice? Quiero, sé limpio. Y en ese instante fue limpio. Quedó curado de su lepra. ¿Se da cuenta dónde llega la fe? ¿De qué manera llega? ¿Cómo la recibe el autor y consumador de la fe? ¿Qué relación directa, inmediata, proporcional tiene la fe del que pide con la recepción de aquel que recibe la fe e inmediatamente cumple aquello que se le pide? Porque es el autor de la fe, es el que nos da la fe. Es el que puede medir la fe que está en nosotros, si el pedido es de fe. El pedido de este leproso era un pedido de fe. E inmediatamente, uno podría decir en aquel instante, sí, más allá del momento histórico para no ponerle un tiempo, ¿no es cierto?, a la demora que acontece en la curación. Parece que las palabras son ya suficientes. Instantáneamente. En el pedido está también la recepción de lo que se pide. Así es la fe. La fe es un don sobrenatural. Viene de Dios. Y entonces el que la da, claro que puede en conformidad con lo que da, porque es lo que nos está dando. Y la sanación por fe es así.
No valen especulaciones, ¿no es cierto? Y explicaciones técnicas a propósito del mecanismo por el cual fue curado de su enfermedad y cayendo después en argumentos de tipo científico, técnico, etcétera, etcétera. Es el acto en sí que genera en Jesús esta forma de llegar a Él y de pedirle de esa manera. Compasión. El Señor padece en el otro, con el otro y por el otro. Y se da cuenta inmediatamente de lo que está sufriendo aquel que le pide. Y lo que no quiere el Señor es el sufrimiento de nadie, porque vino a traernos aquello que nos trae. La alegría, el entusiasmo, la cercanía, la vida, eso vino a traer. Lejos de esta situación angustiada del leproso, pobre enfermo que pide de esa manera, porque el leproso era, podríamos decir así, a la luz de la distancia en que lo contemplamos, la lepra es una enfermedad que actualmente tiene curación. Entonces era una enfermedad incurable, pero era una enfermedad más allá del hecho biológico, de la enfermedad física, era una enfermedad social. El leproso estaba excluido absolutamente de la sociedad que lo contenía, de la familia, de su familia inmediata. Tenía que vivir aislado. Un leproso, en la peor situación social, psicosocial. De todo eso Jesús, y todo eso Jesús lo ve en el instante. Lo ve directamente. Queda curado el leproso, sí. Y Jesús le dice dos cosas. Sí, una, que no ande publicando ahora, ¿no? La curación de que ha sido objeto, pero que sí vaya al sumo sacerdote a dar la ofrenda como corresponde según está establecido en la ley de Moisés, como testimonio. Bueno, ¿qué hace el leproso? Usted me dirá, bueno, pero aquí no obedece al Señor, porque lo primero que hace es salir publicando los gritos que había sido curado, que es una actitud muy, muy humana por otra parte. Si usted está padeciente de una afección de tal magnitud, ¿qué hace cuando se ve curado en un instante? Y lo publica a los cuatro vientos. Pero Jesús siempre aconseja esto. Es más todavía, en este caso se nos dice, conforme al relato de Marcos, le advirtió severamente. Bueno, desde entonces se nos dice aquí, por ejemplo, claro, publicó, Jesús me curó. Y ya no podía entrar en ningún pueblo Jesús, porque claro, la gente se agolpaba, tenía que quedarse afuera. Y aún así toda la multitud iba a buscarlo. Claro, ahí sí de pronto dice, bueno, pero Jesús debía saber, ¿no es cierto?, que el curado tenía que, desde un entusiasmo muy natural, lógicamente, salir a publicar, como hicieron en realidad todos los enfermos curados por el Señor. Sí, pero claro, también por el otro lado uno puede decir, bueno, si a raíz de esta publicación a los gritos que hacen los sanados, Jesús después tiene que quedarse afuera, también se pierde ahí la posibilidad de que cure a tanta gente, ¿no es cierto?, que se va a acercar a Él para obtener la curación. Jesús cura, vino a curar a los enfermos, vino a expulsar a los demonios, vino a hacer todo eso y lo hizo. Pero fundamentalmente el Señor vino a proclamar la palabra, a enseñarnos la palabra. Él es la palabra. Y lo prioritario para Jesús es que se escuche la palabra, que se crea en esa palabra que es la que nos ha de juzgar en el último día. Lo demás es una consecuencia. El Señor va a curar igual la enfermedad. Va a curar por la palabra tantas patologías que padecemos, ¿no es cierto? Por eso es necesario siempre seguir el itinerario que nos marca el Señor. Guardar el silencio oportuno en el momento oportuno y testimoniar en el momento oportuno. Lo mejor que usted puede testimoniar es la obra en función de la palabra que recibe. Haga como Él les dice, siempre haga como el Señor dice. Y ya en testimonio y como testimonio van a advertir todos de qué manera lo ha curado el Señor, de qué manera absoluta lo ha curado, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu.
¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que tenemos que dar gracias al Señor por todas esas curaciones que hace en nosotros, y pidámosle también que la siga haciendo, que quite de nosotros la envidia, el odio, el rencor, todo aquello que nos es un obstáculo para llegar a la plenitud de su amor. Así es, Patricia. Todo aquello que es un obstáculo, el Señor lo quita de nosotros. Toda piedra que se interpone en este camino nuevo, este camino que lleva a la plenitud de la vida, debe ser quitado por el Señor. Por el Señor en nosotros. Pero no sin nosotros, no sin nuestra colaboración. Sigamos las indicaciones del que nos guía, del que sabe y puede, el que quiere y puede, como hizo el Señor con el leproso. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, tu espíritu de obediencia a tu palabra santa, Señor. Tu espíritu de gratitud. Señor, en tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.